tal? ¿Cómo están, amada familia? Muy buenos días. Deseo que estén pasando una muy buena semana, bendecidamente por parte del Señor. Sin duda alguna hemos, am, bueno, esta predicación está siendo grabada un par de días antes, como lo hemos hecho ahora por cuestiones técnicas, pero no dudo ni tantito que para este momento hemos disfrutado ya de un buen tiempo de alabanza, un buen tiempo de comunión. Sin duda alguna, verles la semana pasada fue algo fantástico, fue algo que de verdad reanimó nuestros corazones, y yo estoy seguro que el de muchos también, pero especialmente en casa, reanimó nuestros corazones, reavivó nuestra esperanza de volver a verles. La verdad fue muy gratificante, y ahora mismo hemos disfrutado un tiempo igual que sin duda alguna está fortaleciendo aún más nuestros corazones y aviva esa esperanza de poder vernos nuevamente, y como dicen algunos ahí, pues irresistiblemente saludarles, abrazarles y disfrutar de la comunión del Señor. ¿Ok? Bueno, seguimos trabajando en eso, pero vamos a concentrarnos en lo que nos atañe esta mañana, el estudio de la palabra de Dios. Seguimos haciendo este estudio de la carta a los Hebreos, seguimos concentrando en esta porción, y bueno, hemos ya rebasado la primera mitad de la carta. Ya hoy, si Dios permite, estaremos cerrando la segunda parte del octavo capítulo de la carta a los Hebreos. Así es que le animo que vayamos ahí ahora mismo y leamos del versículo 7 al final, al versículo 13, ¿de acuerdo? Entonces estamos en la carta de los Hebreos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13, que es lo que nos corresponde después de que Isaac la semana pasada predicara 8 del 1 al 6. Entonces vamos a leer, miren, vamos a hacerlo esta ocasión desde el 6, ¿ok? Para tener un poco de contexto y conectarnos ahí. Hebreos 8, de 6 al 13, dice el texto: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en su pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. La semana pasada veíamos a través de la predicación de nuestro hermano Isaac a Jesús, a este Señor nuestro, que ya hemos visto como sacerdote, que ya hemos visto como intercesor, como profeta. Lo hemos visto en el papel en la semana pasada de Él como el mediador de este nuevo pacto. Y esta mañana vamos a concentrarnos en esta parte del texto para entender mejor cómo es ese nuevo pacto. ¿Por qué hubo una necesidad de reemplazar el pacto anterior con el pacto vigente? ¿Qué implicaciones tiene este nuevo pacto para el pueblo de Dios? ¿Y cómo es que impacta su vida y mi vida este nuevo pacto, la vida de todos? Para entrar un poco más en contexto, vamos a una declaración súper importante para poder entender mejor esta implicación. Versículo 5 de la carta a los Hebreos, capítulo 8. Hebreos 8:5 dice: ellos, hablando de los sacrificios de los sacerdotes levíticos, dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que está en el cielo, pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió: asegura de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la tierra. Discúlpenme, voy a leerlo nuevamente. Dice: ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo,
Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Aquí hay una declaración muy importante para poder comprender mejor esta situación, y es que el texto, el escritor de la carta de los Hebreos deja muy en claro que todo ese sistema sacerdotal de Leví que hayamos estudiado anteriormente, todos esos sacrificios, todos esos ritos eran solamente una copia, una sombra de aquello verdadero que vendría. Cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le recuerda esta parte. Y esto entonces vemos a la luz de la Escritura que es solamente eso, una sombra de lo que habría de venir. ¿Y qué es eso que habría de venir? Eso que habría de venir era una realidad perfecta, una realidad que vendría a reemplazar esa sombra, una realidad que se cumple en Cristo. Cristo es esa realidad. Él ahora se presenta delante del Padre, intercediendo por nosotros como ese gran sumo sacerdote. Él ahora es ese sacrificio eterno y perfecto. Él es ahora nuestro libre acceso al Padre. Es en Cristo, en esta perfecta realidad, que ahora usted y yo, por la gracia de Dios, podemos ser llamados el mismo pueblo de rey y sacerdotes que Cristo ha comprado para el Padre. Él es nuestra realidad. Él es este mediador. Cristo es la perfecta realidad que ha venido a reemplazar el anterior pacto imperfecto, defectuoso. Y es aquí entonces donde vamos a arrancar en el estudio de esta mañana. Nuevamente voy a leer los versículos 7 y 8. Los versos 7 y 8 dice: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ojo aquí, dato bien importante. Cuando el autor de la carta a los Hebreos se adentra en el tema del defecto del pacto, cuando dice que si el anterior pacto no hubiera tenido defectos, deja muy en claro a la misma vez que el problema mismo no fue el pacto. ¿Por qué es importante entender esto? No es que Dios hubiese fallado en el anterior pacto. No es que Dios hubiese brindado un pacto defectuoso en sí mismo, ¿ya? No es que Dios estaba teniendo, o mejor dicho, el problema mismo no estaba en el dador del pacto. Si Dios se hubiese equivocado en el pacto, si el problema hubiese estado en la persona de nuestro Señor al haber dado un pacto erróneo, eso haría a Dios imperfecto. Eso haría a Dios susceptible a errores y por consecuencia no podría ser Dios. No sería Dios. El error, el defecto del que está hablando la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos no radicaba en el pacto como tal, porque lo sabemos. Adelante, verso 8 dice: pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, el problema no estaba en el pacto. El problema estuvo en el pueblo. Dice versos 8 y 9, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Verso 9, este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos permanecieron fieles a mi pacto, pero ellos no permanecieron fieles a mi pacto, pero por eso les di la espalda, dice el Señor. La pregunta aquí, una muy buena pregunta sería: si el defecto no estaba en el pacto como tal, o mejor dicho, si el defecto de ese pacto era el pueblo, ¿cuál era este defecto en el pueblo que hizo que tuvo como consecuencia la invalidez de ese antiguo pacto? Según el verso 9, el mayor defecto que el pueblo tenía era la incredulidad. Lo que vamos a ver aquí en adelante es un texto citado, es una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Básicamente lo que estamos viendo aquí es una porción de Jeremías 31,
Jeremías 31 en adelante. Entonces eso fue lo que el autor de la carta a los hebreos trajo aquí a nuestro frente. Y entonces dice aquí que el pacto por eso podemos entender también que el pacto al que se está haciendo referencia es la ley mosaica. Una vez más, el defecto no estuvo en la ley mosaica, la ley no era defectuosa. No quiere decir esto que los mandamientos que Dios había dado fueran malos o errados. El problema no era el pacto, el problema no era la ley. El verdadero problema y el fallo de este pacto fue el corazón endurecido del pueblo de Israel, que en múltiples ocasiones decidió darle la espalda al dador del pacto. Decidió ser infiel e ir en contra de la ley. Decidieron ir en pos de otros dioses y como consecuencia, dice el texto 9, el Señor les dio la espalda y como consecuencia también podemos ver a través de la historia que entonces el pueblo hebreo vagó decenas de años por el desierto pagando las consecuencias de su desobediencia. Y esto, tristemente, a pesar de que el Señor constantemente les llamaba al arrepentimiento. El Señor siempre en su misericordia, siempre en su amor, llamándoles a arrepentirse, a volver, a venir a casa, a venir al Padre, a no ir en pos de otros dioses. Pero aún así el pueblo era duro, incrédulo y necio. ¿Le parece esta escena familiar? Sinceramente creo que podemos ver a través de la historia que esto es un patrón en la humanidad. Por lo menos sí fue un patrón en mi vida por casi 19 años. Yo había escuchado de Dios, había escuchado de su palabra, y aún así yo caminaba en sentido contrario al Señor. Buscaba inútilmente huir de su presencia abusando de su misericordia. Moisés expresa esta misma situación en una sola frase, cuando en un momento de reflexión, hablando sobre los 40 años que había pasado en el desierto, relata en Deuteronomio 29:4. Escuche, Deuteronomio 29:4. Pero hasta el día de hoy, dice Moisés, el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El Padre tenía lecciones, ahora vamos a ver cómo el Padre tenía lecciones que enseñar a su pueblo, aún en este tiempo de dureza, en este tiempo de desobediencia, en este tiempo el Señor ocupó esos momentos en los que, según Moisés, dice, el Padre no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, eres un pueblo necio, eres un pueblo torpe, eres un pueblo sordo, un pueblo ciego. Y aún así el Señor ocupaba todas estas cosas para dar lecciones a su pueblo. Cuando yo veo esta porción de la Escritura y medito en lo que fueron esos casi 19 años, puedo ver y entender que el tiempo que viví lejano al Señor no fue un tiempo desperdiciado. No fue un tiempo en vano. Fue un tiempo que el Señor ocupó para mostrarme que no hay nada que supla su misericordia y su perdón. Fue un tiempo donde Dios me mostró que ni el dinero, ni las propiedades, ni las fiestas, ni los logros personales pueden brindar el perdón y la paz que solamente Él puede brindarnos a través de Cristo. Esta misma fue la lección que el pueblo dio que el Padre dio al pueblo hebreo. Fueron decenas y decenas de años andando de un lado para otro, rebeldes, necios. ¿Y todo esto para qué? Para que Dios les mostrara la necesidad de un nuevo pacto, para que ellos se pudieran dar cuenta de su imperfección y entonces el Señor en su misericordia y en su bondad brindara las pautas para un nuevo pacto, un pacto perfecto. ¿Cómo ha vivido usted por los últimos días, meses, años? ¿Rebelde? ¿Obstinado? ¿Lejano a Dios? ¿Aún cree que hay algún sacrificio personal o alguna ofrenda que pueda superar lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz? Pareciera ser una pregunta sin sentido. Pero podemos ver también por la historia y por cómo muchas personas reaccionan, que aún este pensamiento
está presente en la mente de muchos que quieren ganar el cielo con sus propias obras, haciendo mandas, sacrificios, ofrendas personales, que creen inocentemente que pueden superar lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Sin embargo, eso no puede ser posible. Veamos más a detalle cuáles son las implicaciones de este nuevo pacto. Este nuevo pacto que no puede ser comparado a nada ni a nadie. Este nuevo pacto que no puede ser comprado ni validado por nuestras obras, sino un nuevo pacto que ya fue sellado por el testador, el mediador, que es Cristo, como veíamos la semana pasada. ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo pacto? ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo pacto? ¿Qué es lo que distingue este nuevo pacto del pacto anterior? Vamos adelante. Verso 10 al verso 12, dice el texto: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Ojo aquí. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Primera implicación de este nuevo pacto. 4 señales clarísimas en estos textos de cómo sería y de cómo es actualmente este nuevo pacto. Primero, su palabra en este nuevo pacto, la palabra de Dios, su palabra, está ahora escrita en la mente y en el corazón de los que pertenecen a Él. En este nuevo pacto, su palabra está grabada en la mente y en el corazón de los que pertenecen a Él. Es decir, en este nuevo pacto no solamente el Padre nos ha brindado el camino y el mediador, sino que nos ha dado luz, nos ha dado guía, nos ha puesto ese deseo de andar en ese camino. Punto número 2. El nuevo pacto establece una nueva relación entre Dios y su pueblo. Dice ahí el verso 10. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En este nuevo pacto se caracteriza por establecer una relación estrecha, directa, entre Dios y el pueblo. Tercera situación. Este nuevo pacto establece una relación personal. Ojo aquí. Este nuevo pacto establece una relación personal. Si bien es cierto que en el antiguo pacto vamos a ver muchas situaciones donde el padre se comunica directamente con algunos de sus hijos, algo así, realmente la relación era más con el pueblo completo. El Señor recibía al sumo sacerdote en el lugar santísimo, recibía un sacrificio y hacía un sacrificio por todo el pueblo. El Señor venía a sus siervos, Moisés, Abraham, quien fuese, y les declaraba lo que quería dar a conocer a su pueblo. Y si alguien del pueblo en general quería dirigirse a Dios, tenía que hacerlo a través del sumo sacerdote, otra vez, una sombra de la realidad perfecta que vendría. Es cierto, ahora usted y yo también tenemos libre acceso al Padre, pero a través de la intercesión de Cristo, como nuestro sumo sacerdote, pero un nuevo sumo sacerdote que no tiene principio ni fin, que no tiene defecto, que no se ocupa, que no nos hace esperar, que nos da libre acceso al Padre. Este nuevo pacto ha establecido una relación personal de Cristo con nosotros, del Padre con nosotros, de su Santo Espíritu con nosotros. Y cuarto, este nuevo pacto sella el perdón eterno de nuestras rebeliones, asegurándonos la paz para con Dios. Dice el verso 12, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto sella el perdón eterno de nuestras rebeliones delante de Dios, asegurándonos la paz para con el Padre. Dice el verso 13, de ahí mismo, la carta de los Hebreos, capítulo 8, verso 13, último verso aquí, dice así: cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero
el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Como veíamos hace unas semanas, cuando hablamos acerca del sacerdocio levítico, este sacerdocio llegó a su fin aproximadamente en el año 70 después de Cristo, con la caída de Jerusalén, la conquista del Imperio Romano. Y esta es una clara muestra de que no podemos, y lo dije en aquella ocasión y hago un hincapié ahora, no podemos ni debemos más buscar atrás. Entre el oscuro, entre ese oscuro mundo de las sombras, no podemos hacerlo más porque ha venido a nosotros la luz. Ha venido a nosotros la realidad que echó afuera esas sombras. Es Cristo ahora el mediador de este nuevo pacto eterno, sellado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ahora, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo, así que ahora podemos fijar nuestros ojos en el consumador de ese nuevo pacto. Podemos depositar nuestra fe en Él para el perdón de nuestros pecados. Podemos arrepentirnos de nuestra maldad y caminar en pos de Él. El único camino al Padre. Podemos caminar en Él, hacia Él, a través por el cual podemos entrar por la puerta angosta que lleva a la vida eterna. La pregunta de los 64,000, mis amados hermanos, es ¿cómo hemos de vivir entonces? Si ahora esto es una realidad frente a nuestros ojos y en nuestras vidas, si ahora podemos tener a Cristo mismo como este mediador del nuevo pacto, y tenemos todas estas implicaciones preciosas de este nuevo pacto, ¿cómo hemos de responder ante semejante, perfecta, gloriosa y eterna realidad? ¿Cómo? Lo primero que quiero comentarle es que si usted ahora mismo se siente lejano al Padre, si usted ahora mismo se ha identificado con este pueblo hebreo, que a pesar de escuchar la palabra de Dios, que a pesar de conocer o escuchar a Dios de lejos, usted está caminando en contra de la verdad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios le ha ordenado, en contra de ese llamamiento que Dios ha hecho. Si usted está caminando en esta situación, entonces lo primero que usted tendría que hacer, y le animo a hacerlo, porque hoy es un buen día, es arrepentirse de vivir neciamente. Arrepiéntase de ser incrédulo en cuanto al sacrificio de Cristo. Esto es lo que hizo imperfecto el antiguo pacto, la incredulidad del pueblo, la incapacidad del pueblo de poder ir y confiar en este Dios de la Escritura. Arrepiéntase de ser incrédulo en cuanto al sacrificio de Cristo. Hoy es un buen momento para volver a Cristo, querido amigo, y de esa forma poder ser beneficiado de este nuevo pacto. Arrepiéntase, pida perdón, deposite su fe en Cristo y camine en pos de aquel que dio su vida por usted en aquel madero para el perdón eterno de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Hoy es un buen día. No desperdicie esta oportunidad. No tiene ninguna certeza de que habrá una nueva oportunidad o que habrá un nuevo día. No sea necio, no sea sordo, sea sensible al llamado de Dios. Vuelva a casa. Y para todos aquellos, mis amados hermanos, que ya gozamos de este perdón eterno, de que ya gozamos de estos beneficios del nuevo pacto, pues creo que por lo menos podemos hacer 4 cosas a la luz de este pasaje. Obviamente cada uno de nosotros, como he dicho en otras ocasiones, pues tiene la capacidad de discernir qué es aquello que necesita dejar porque no conviene, porque no glorifica el nombre de Dios, qué es aquello que tiene que comenzar a hacer para glorificar el nombre de Dios, y qué es aquello que puede mejorar para que el nombre de Dios siga siendo glorificado. Pero muy independientemente de esto, hay por lo menos 4 cosas generales que usted y yo podemos continuar o comenzar a hacer. La primera, atesoremos la palabra de Dios que ha sido grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando hablamos de atesorar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero una parte rápido, cuando hablamos de atesorar la palabra de Dios,
No solamente hablamos de darle la importancia y la relevancia que tiene, sino de apreciarla como es. Cuando alguien atesora algo, cuando usted no me dejara mentir, cuando usted ha comprado ese artículo que tanto esfuerzo le costó, que es un tesoro para usted quiere estar todo el tiempo ahí. Yo recuerdo las primeras ocasiones que compré algún equipo celular, por ejemplo, una de las cosas que me gustan. Los primeros 2 o 3 días la pila me duraba 15 minutos, ¿no? Porque yo quería estar ahí conociendo, viendo, tomando y todas mis notas y todo lo quería yo hacer ahí, porque esto representaba un tesoro para mí. De esa misma forma, nosotros debemos atesorar la palabra de Dios, debemos vivir ahí, debemos ir ahí, debemos tenerla cercana, debemos explorarla cada día y debemos grabarla aquí, de forma que podamos ponerla por práctica, porque en eso es glorificado el Padre. Atesoremos la palabra de Dios. Segunda cosa, gocemos y aprovechemos esta relación directa que tenemos para con el Padre. Es una posición privilegiada que no nos costó nada, que no fue por nuestros méritos, que nos fue dada por Cristo. No desechemos este privilegio. Gocémonos y aprovechémoslo. Ese libre acceso que tenemos al Padre ahora. Ese descanso que podemos tener en Él. Tercer cosa, fortalezcamos a través de la comunión nuestra relación personal con Cristo, con el Padre y con su Santo Espíritu. Otra vez, fortalezcamos a través de la comunión nuestra relación personal que ahora tenemos con Cristo, con el Padre y con su Santo Espíritu. Sin duda alguna, esto implica fortalecernos a través de una vida de oración, una vida de comunión diaria. Y cuarto, descansemos en la paz que ahora gozamos. En esa paz que el mundo no nos da, nunca nos ha dado y nunca nos podrá dar. En esa paz que nos da el perdón eterno de nuestros pecados. Recuerde, no somos más extranjeros ni desconocidos para el Padre. Ahora somos hijos de Dios, embajadores de su reino, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Descansemos en esa relación. Descansemos en esa paz. ¿Está intranquilo? ¿Está ansioso? ¿Está desesperado? Si usted pertenece a Cristo, usted puede descansar en Él. Puede descansar en esa paz inexplicable. Y la razón por la cual puede hacerlo, porque Él está en control de todo. Él ha prometido vigilar por nuestro bien. Él ha prometido dar dar todo lo que hay en Él para nuestro cuidado, para nuestro sostén. Podemos descansar en Él. Amada familia, pues para mí fue un gozo tremendo estar con ustedes esta mañana. Les animo a que siga siendo una semana en la que podamos seguirnos concentrando en su palabra, que podamos seguirnos concentrando en Él. Amén. Que el Señor les guarde. Nos vemos pronto si Dios permite. Reciban un fuerte, fuerte abrazo.